Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana de viernes. Espero te encuentres bien ahí en casa, en tu trabajo, buscando la presencia de Dios en todo momento, buscando agradarle, buscando servirle, buscando siempre que Él sea nuestro primer amor. Hoy quiero compartirte una historia, mi hermana, híjole, una historia tremenda, una historia muy fuerte, pero es una historia muy hermosa que yo cada vez que la leo me deja una enseñanza. Esta historia está en 2 de Samuel 12 y la dividí en dos partes esta reflexión, mi hermana, porque pues se alargó mucho y pues por el mismo propósito la hago larga, ¿no? La hago en dos partes, perdón, para que no sea pesada para ti. Entonces, hoy es la primera parte y esta reflexión la titulé Cuando Dios contesta no, ¿ok? Y vamos a leer 2 de Samuel 12 y la palabra de Dios se lee así. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto es tremendo, mi hermana. Es una historia muy fuerte. Habla de un hombre que andaba conforme al corazón de Dios y que pecó de una manera tremenda. Y aunque clamó a Dios por perdón, se arrepintió de lo que había hecho David. La maldición cayó sobre su casa, sobre sus hijos, y es tremendo. Y es increíble cómo David se enoja cuando Natán le cuenta, y él asimila que ese hombre ha hecho algo injusto. Y el profeta Natán lo enfrenta y le dice, fuiste tú el que cometió ese grave pecado. Y ese pecado trae muchas consecuencias por las cuales David clama y busca a Dios. Pero Dios responde un no rotundo. David esperaba que Dios tuviera compasión de la criatura, pero Dios siguió diciendo no. Hay mucha enseñanza en esta historia. Pero hoy te quiero compartir 4 razones que nos van a ayudar a comprender
por qué Dios a veces responde no. Y nos va a ayudar a comprender que un no de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y espero que esta palabra la atesores en tu corazón, que aprendas de ella, que te sirva en el día a día con el Señor y que la pongas por obra. La primera cosa que vemos en el verso 7 es cuando Natán le cuenta esta historia a David. Y David está irado diciendo que lo que había hecho este hombre era injusto, que era digno de muerte. Y Natán le apunta con el dedo y le dice unas palabras claras y directas. David, eres tú ese hombre. Cuando yo leo esto, yo me imagino al profeta Natán ejerciendo la misma función que tiene la palabra de Dios hacia nosotros. La función de confrontarnos con nuestro propio pecado. La función de ponernos delante de un espejo y ese espejo refleja la realidad nuestra delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios hace que nos sintamos sucios, pecadores. La palabra de Dios hace que dejemos de mirar a todo el mundo con sus errores y empezar a mirarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios hace que dejemos de pensar que somos buenos y nos muestra que dentro de nosotros hay una raíz de pecado, hay maldad. Y como el apóstol Pablo expresaba al haber conocido esa raíz: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David escuchaba la historia y se iba llenando de ira e inmediatamente dijo que ese hombre debía pagar 4 veces más por lo que había hecho. A veces a nosotros nos pasa igual. Somos muy rápidos para ver las cosas que hacen los demás. Cuando vemos algo que no se está haciendo bien, decimos, eso no es justo, eso merece castigo. Porque siempre miramos a los demás con un juicio mucho más severo que con el que nos miramos a nosotros mismos. Cuando alguien cae en pecado, inmediatamente decimos, trata con él, Dios, haz justicia. Pero cuando nosotros pecamos, decimos, Señor, ten misericordia de mí. Qué diferente, ¿verdad? Somos duros para acusar a los demás y somos meticulosos para ver las fallas en nuestros hermanos o las que el mundo comete, olvidándonos de que somos iguales de pecadores que ellos, que lo único que nos tiene aquí es la gracia de Dios y su amor por nosotros. La única diferencia entre el mundo y nosotros no es que unos sean pecadores y otros no, sino que todos somos pecadores, solo que unos hemos sido redimidos por la gracia de Dios, hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido, y ellos no, pero seguimos pecando. Y aunque Dios es bien hermoso porque todos los escritores del Antiguo Testamento, los apóstoles, nunca nos llaman pecadores, al contrario, Santiago nos llama mis amados, Pablo nos llama hijitos míos, otros apóstoles nos llaman mis hermanos, pero seguimos pecando. Pero gracias a Dios que ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos lleva a que cuando pecamos inmediatamente nos redarguye y nos dice, ve y arregla con Dios. Y saber que vamos a recibir su perdón es maravilloso. Tenemos que comenzar a pedirle a Dios poder mirar a las personas con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Somos muy duros con nuestros propios hermanos. A veces vemos que alguien llega a la iglesia e inmediatamente queremos que actúe como Cristo, que camine como Cristo, y si no lo hace, pobre de él. Sin embargo, con el incrédulo, cuando lo vemos que anda en pecado, somos tolerantes y decimos, es normal, no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios no está en él, es normal que se comporte así, y somos pacientes, misericordiosos y hasta compasivos.
Pero parece que aquí adentro, en nuestra propia casa, con nuestros propios hermanos, nos volvemos jueces, somos duros con ellos. Le decimos al nuevo, si vas a entrar por esa puerta, tienes que comportarte de cierta manera, vivir de cierta manera, pensar de cierta manera. Y sí, es verdad, así tiene que ser. Si Cristo entró a ese corazón, su vida tiene que ser transformada. Pero debemos de recordar que cada uno es transformado al ritmo del Señor. Un día alguien me dijo que Dios también amaba a las tortugas que van despacito. De hecho, la palabra dice que unos van a dar fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Dios va haciendo una obra progresiva en todos nosotros. Aquel que empezó la buena obra la va perfeccionando día a día. Dios está trabajando en todos nosotros. Aunque de repente no veamos nada, Dios está obrando. Hay personas que son transformadas así y otras no, según lo que le permitas a Dios trabajar en ti. Y hay hermanos que van lentos. Y tenemos que tener la misma misericordia y no juzgar porque estamos juzgando el trabajo de Dios en él. ¿Y por qué elegí esta historia? Por lo mismo que David estaba delante de Natán, para que hoy seamos confrontados, no los de afuera, sino nosotros, los que estamos viendo esta reflexión y los que la van a ver, ser confrontados con nuestro pecado. Cuando vayas a la iglesia, no vayas esperando que la palabra que da el pastor es para tu esposo, es para tu esposa, es para el hermano. No, la palabra es para ti y algo te quiere decir Dios en ella, algo quiere hablar a tu corazón. No vayas a la iglesia a analizar el pecado ajeno diciendo, ese hombre lo hizo mal, la hermana está mal. Pídele a Dios que en cada predicación Él hable a tu vida. Transfórmame a mí, trabaja primero conmigo, porque la mejor manera de ayudar a mis hermanos es dando un buen testimonio, un buen ejemplo, un buen referente, para que cuando compartamos el evangelio poder decirles, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. No se trata nada más de decirles lo que están haciendo mal, sino de decirles cómo hacerlo bien. Lo segundo que vemos aquí es el poder que tiene la palabra para confrontar nuestro pecado. Hay mucha gente que va a la iglesia y no aguanta la palabra predicada y dice, yo no vengo aquí a que me llamen pecador, a que me digan que estoy mal, que fallo. Porque la palabra de Dios eso hace, te enfrenta a ti mismo. Y Dios nos muestra que nuestras obras son como trapos de inmundicia, que hay maldad en nosotros. La palabra de Dios va a ofender, mi hermana, porque lo primero que Dios ataca es nuestro orgullo, es nuestra soberbia. Él no ataca nuestras costumbres exteriores, Él se va directo al corazón. Se pone delante de ti y te dice, el problema no es lo que haces por fuera, el problema es lo que eres por dentro. La palabra de Dios nos golpea, nos quebra, nos rasga, y es por eso que muchas veces salimos de las predicaciones llorando, abatidos, tristes, no por la alabanza, sino por lo que Dios está tratando con nosotros a través de la palabra que nos dio el pastor. Y eso es bueno, mi hermano, que salgamos de las prédicas así, porque eso significa que Dios está trabajando en nosotros y habrá cambios, habrá madurez, habrá crecimiento. Es Dios haciéndonos sentir mal de cómo hemos vivido. Y eso es padrísimo. Pero cuando decimos, esa palabra no es para mí, yo estoy bien, yo camino bien con Dios, yo soy un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen vecino, aguas, porque eso es un tremendo error. Ahí estás mal. Escucha esto. La mayor señal de madurez, de inmadurez espiritual es cuando no reconocemos que estamos mal, cuando creemos que ya la hicimos,
cuando creemos que ya no hay nada que transformar, cuando creemos que nadie nos va a enseñar nada y los vemos por encima de nosotros. Eso es bien tremendo, cuando crees que ya lo has aprendido todo. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos confronta con nuestra propia realidad de cómo somos, no de cómo nos vemos con los demás, no, de cómo estamos nosotros por dentro, de quién eres. Necesitamos a Dios para que Él nos cambie, para que Él nos transforme. Y fíjate una cosa maravillosa. Cuanto más crezcas en el Señor, más sucio te vas a ir sintiendo por cosas insignificantes, cosas por las cuales antes no te importaban, hoy sí te importan. Cuando veas una película y veas que hay mucho erotismo, vas a decir, esto no me edifica, esto no va a hacer crecer mi espíritu, esto no me llena, y la vas a quitar. Cuando te estés lavando tu dentadura y dejes el grifo abierto, el Espíritu Santo te va a decir, hay mucha falta de agua en otros países y tú la estás desperdiciando. Inmediatamente la vas a cerrar y ya no la vas a abrir cada vez que estés cepillándote los dientes. Son cositas pequeñas, pero que ya te van a hacer sentir mal, y eso es muy padre. Cuando te dan por error el dinero, un dinero de más, ya no te vas a quedar con él, inmediatamente lo vas a ir a regresar y le vas a decir, señorita, usted me dio dinero de más, y vas a darle la gloria a Dios. Y eso es padrísimo, mi hermano, porque eso significa que Dios está trabajando en nosotros y estamos teniendo frutos cada vez mayores. Necesitamos a Dios para ser transformados. Así que hoy, cuando escuches esta palabra, no pienses en tu hermano, no pienses en tu esposo, no pienses en tu esposa. Somos nosotros los que somos confrontados hoy. Natán le dijo a David, eres tú quien necesita ser la sal de la tierra, eres tú quien necesita ser luz en las tinieblas. Otro punto lo encontramos en el verso 9. Cómo el pecado, mi hermana, nos esclaviza. David había luchado por tapar su pecado. Él por todos los medios había tratado de esconderlo. Cuando mentimos, una mentira nos lleva a otra y a otra y a otra. Un pecado, si no lo arreglas inmediatamente con Dios, te va a llevar a otro pecado y a otro pecado, porque eso hace, esclaviza, y esa libertad a la que fuimos llamados es nula, porque al rato estamos llenos de cadenas, porque no hemos querido entregarle al Señor esas áreas que todavía nos cuesta. Todavía seguimos pecando y no queremos que el Señor trabaje en ellas porque nos va a doler. Y claro que va a doler, pero cada vez te vas a ir sintiendo libre y eso es maravilloso. Y acabarás, y lo más triste de todo es que vas a acabar con la conciencia cauterizada. ¿Ok? Ya no te redarguirá más el espíritu cada vez que peques. Ya no habrá nadie que te diga, hey, estás pecando, ve y arrepiéntete, arregla con Dios. Y eso es bien tremendo, mi hermana. Mira lo que hizo David, y la condena cayó sobre él. Se volvió esclavo de su pecado. Miró a Betsabé y la deseó, y no corrió inmediatamente con Dios a arreglar. Al contrario, la tomó como mujer y no arregló, no se arrepintió. Y luego, ¿qué hizo? Empezó a tramar un plan de cómo matar a su esposo y no se arrepintió. ¿Y
¿Cuál fue el paso siguiente? Mandó matar a su esposo de una manera tremenda y cobarde. Y la maldición cayó sobre él y sobre su casa. Hermano, Jesús vino a hacernos libres del pecado. Cuando estábamos en el mundo no teníamos opción. Nuestra naturaleza corrompida nos llevaba a pecar. Nada de lo que hacíamos le agradaba a Dios. Ninguna obra le daba gloria a Él. Éramos seres completamente esclavos del pecado y Jesús nos enseñó que aquel que el Hijo nos libertare será verdaderamente libre. Ya no somos las mismas criaturas, hoy somos nuevas criaturas, hoy somos hijos de Dios y un hijo de Dios no es esclavo del pecado. No debe de ser así. Ya no tenemos por qué vivir complaciendo a la carne. Ahora somos libres para decidir, ahora somos libres para decir, hoy no voy a pecar. Ya no me dominas más. Ahora Jesús me ha hecho libre. El Espíritu de Dios mora en mí y me controla. Vivo para Él y para darle toda la gloria y la honra. Nuestro mayor enemigo, mi hermana, no es Satanás. Es el pecado, nuestra carne. Hay gente que todo lo sataniza. Todo. Tu hijo está en fornicación, espíritu de fornicación, sal. Que tu hijo es un mentiroso, espíritu de mentira. Que tu esposo es un adúltero, espíritu de adulterio, espíritu de robo, fuera. Todo le echan la culpa al diablo. ¿Y sabes por qué? Porque es más fácil culpar al de afuera. Es más cómodo. En vez de mirar hacia adentro y decir, no es el diablo. Soy yo, es mi pecado, que no he querido entregárselo a Dios, que no he querido ir con Dios arrepentido y humillado. Es mi pecado que mora en mí. Y el pecado, mi hermana, no saldrá con liberación ni con oración, saldrá con arrepentimiento, saldrá cuando nosotros lo confesemos. Mientras lo guardes, tus huesos se irán secando, como dice el salmista. Y solo sentirás paz y te sentirás libre cuando confieses tu pecado delante de Dios y te arrepientas. Cuando David dijo, yo he pecado contra Jehová, ahí comenzó su libertad. Y fíjate qué tremendo. Si no confesamos nuestro pecado a Dios, Él lo sacará a la luz pública. Eso le dijo a Natán a David de parte de Dios. Y hasta aquí la vamos a dejar, mi hermana, porque creo que ya es un buen tiempo. El próximo viernes, primeramente Dios, continuamos con esta reflexión que es titulada Cuando Dios contesta no, segunda parte. Así que no te la pierdas. Te mando un abrazo. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. No dejes de congregarte, mi hermana. No dejes de gozarte con el pueblo de Dios. No dejes de ir a escuchar una prédica. Yo sé que la escuchas en internet, pero no es la misma. Gózate con nosotros. Un abrazo de una hermana es reconfortante, es alentador, una palabra que Dios te dé a través de ella, es padrísimo, así que no dejes de congregarte, así que nos vemos el domingo, primeramente Dios, te mando un abrazo y Dios te bendiga.